Muy buenos días, hermanos y hermanas. Saludamos a los más de 335 hermanos que están conectados en este momento con nuestro culto de celebración y adoración, hoy domingo 18 de octubre. Y esta mañana llegamos al penúltimo tema de la serie Las riquezas que tenemos en Cristo. El tema para hoy se titula Una vida que ilumina. Para el apóstol Pablo, era muy importante que los hermanos de Éfeso y todos los otros de las iglesias de Asia Menor entendieran la importancia de vivir una vida que contraste con la que vivía el mundo que los rodeaba. Recordemos lo corrupto que era la sociedad greco-romana de aquel entonces, pero este llamado también nos alcanza a nosotros, los creyentes del siglo XXI. Hace 50 años atrás, el doctor Billy Graham, que ya está en la presencia del Señor, en una de sus prédicas dijo: el mundo está tan corrupto que si Dios perdonara o pasara por alto a la humanidad y su pecado de hoy, tendría que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra. Miren lo que él dijo hace 50 años, hace medio siglo, ¿no? Que realmente la perversidad del mundo de ese entonces, y ahora peor, era aún más pecaminosa, más ruin que la que existía en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Por eso es que es tan necesario este mensaje, este llamado a tener vidas que iluminen en medio de un mundo de tinieblas. El versículo 24, que no hemos leído ahora, del capítulo 4, Efesios 4, 24, dice así: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo repito: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 24 en la Reina Valera revisada. Ahora, yo quiero preguntarles en este momento, ¿cuántos de ustedes tienen en casa de repente un polo, una polera y también unos jeans ya viejos, desteñidos de repente por el tiempo de uso, pero que a usted le encanta ponérselo porque se siente muy cómodo dentro de ello? ¿Sí? ¿Tiene? Yo también confieso que tengo ahí mi blue jean viejo y mi polo viejo, que me gusta ponérmelo a pesar de que mi esposa me dice: ya bótalo, regálalo, si tienes otros en el ropero. Pero también es verdad que cuando salimos a un compromiso o también tenemos que recibir a alguien que va a visitarnos, corremos a cambiarnos esa ropa porque sabemos que así no podemos ni debemos salir vestidos por muy cómodo que nos sintamos. Muy bien, eso mismo Pablo está diciéndoles aquí a los hermanos de Éfeso, pero con respecto a sus vidas, con respecto a su comportamiento como hijos de Dios, como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿es tan importante vivir una vida que ilumina? ¿Cómo podemos lograrlo en un mundo tan lleno de tinieblas que nos presiona a dejarnos llevar por la corriente? Veamos juntos lo que nos dice este pasaje de Efesios capítulo 4, 5 y también parte del 6. Hemos leído solamente una parte del capítulo 5, pero vamos a hacer referencia a otros textos que yo le pido tenga su Biblia a la mano, porque no vamos a tener tiempo de leer todos los textos, sino solamente hacer alusión a ellos. En primer lugar, el apóstol Pablo nos llama a tener una vida que ilumine como prueba de una nueva vida. Una vida que ilumina es la prueba de que tenemos una nueva vida. Esto está en el capítulo 4, versículo 17 hasta el 32. Y en este capítulo, una de las cosas que Pablo nos dice es que hay necesidad de un cambio en la vida del creyente. Anote, porque eso no está en el PowerPoint. Hay necesidad de un cambio en la vida del creyente. Preguntémonos y respondámonos con sinceridad. ¿Tenemos acaso que anunciar que somos cristianos para que la gente se dé cuenta que lo somos? ¿Hay pensamientos y actitudes de nuestra vida pasada que todavía influyen en nuestro andar como cristianos de hoy? ¿De dónde nace una conducta
que no es agradable para Dios. Muy bien, en el versículo 17, Pablo pedía a los hermanos y también les decía, no de mi parte, sino de parte del mismo Señor Jesús. En otras palabras, no era él el que lo pedía, sino que él decía, sé que el Señor Jesús nos pide esto a ustedes y a mí. Por eso yo se los digo, ¿no? Que ya no vivan como los que no conocen a Dios. No vivir como los que no conocen a Dios. ¿Y cómo son los que no conocen a Dios? Ahí está, justamente en este texto. Dice en la Nueva Traducción Viviente, están irremediablemente confundidos, ¿no? Los que no conocen a Dios viven en confusión permanente, ¿no? Quieren distinguir el bien del mal, pero no lo pueden distinguir. Quieren andar por la vereda recta, pero no la pueden hacer solos. La Reina Valera revisada dice, andan en la vanidad de su mente, ¿no? Andar en la vanidad de la mente. ¿Qué significa eso? Significa que uno no piensa en cosas sensatas, no piensa en cosas que realmente valgan la pena, sino simplemente se deja llevar por las corrientes de este mundo. Y la traducción en lenguaje actual dice, viven de acuerdo con sus tontas ideas. Sí, es verdad. Cuando uno no vive como un hijo de luz, entonces es seducido, es llevado por este mundo a tontas ideas y por lo tanto a tontas prácticas también. En el versículo 18 encontramos algo más. Dice la revisión del 60, tienen el entendimiento entenebrecido, ¿no? Entenebrecido, esa palabra me intrigó y busqué en otra versión, dice, gente ignorante y terca que no entiende nada, ¿no? Gente ignorante, y ser ignorante no es algo, digamos, malo o adrede, pero ser terco sí, ¿no? Porque una cosa es no darnos cuenta de la verdad y otra cosa es no querer darnos cuenta de la verdad. Y la palabra del Señor deja muy claro para el ser humano qué cosa es lo claro de Dios y qué cosa es lo oscuro, abominable y pecaminoso de este mundo. Dice la Biblia que aún el que no tenga conocimiento de la Biblia, sin embargo, la ley de Dios está escrita en el corazón del ser humano. Dios nos ha dado una conciencia que nos permite distinguir el bien y el mal. Como creyentes nos da una mejor conciencia, nos ayuda a distinguir el bien y también lo que es mejor. Así que nos conviene, por supuesto, estar en los caminos del Señor. Y también dice otra versión de la Biblia, estos que no conocen a Dios son los que tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Han cerrado su mente y han endurecido su corazón hacia Dios. Y eso definitivamente es algo que lamentablemente está en la mayoría de este mundo. 3/4 partes de la población mundial todavía viven de espaldas a Dios, prefiriendo escoger su propia religión, prefiriendo acogerse a sus propias ideas y su propia filosofía de vida antes que rendir sus vidas al Dios vivo y verdadero que usted y yo conocemos. El versículo 19 nos dice que estas personas que no conocen al Señor han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza, ¿no? Otra versión de la Biblia dice, han perdido la vergüenza. Se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Qué terrible, ¿no? Y lo más terrible es que esto no solamente es palabra, sino que es una realidad, ¿no? Usted y yo con miedo prendemos el televisor en las noticias en la mañana porque están teñidas de sangre y no solamente de sangre, están teñidas de corrupción, teñidas de maldad, teñidas de malas intenciones plasmadas en el prójimo contra su propio prójimo. Y este pasaje no solamente nos dice que hay necesidad de cambio, sino también hay necesidad de vestirse de Jesús, ¿no? Volviendo a la idea de vestirnos con ropa nueva. Dice el versículo 20 y 21, Pablo dice hay que poner los ojos en Cristo. Él es nuestro maestro que nos ha enseñado lo correcto. Él es el ejemplo que ha estado entre nosotros, ha vivido en este mundo y ha vivido conforme a la voluntad del Padre que es Dios.
Dice en el versículo 22, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. ¿Y cómo es esta antigua manera de vivir? Corrompida por la sensualidad y el engaño, ¿no? Tenemos que despojarnos de esa vestimenta de pecado, de esa vestimenta antigua que teníamos antes de conocer a Cristo y que a veces, como el polo viejo y el jean viejo, de vez en cuando nos gusta ponérnoslos cuando realmente ya no deberíamos. El versículo 23 dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. No nos está diciendo Dios que nos quitemos el ropaje y que nos quedemos desnudos, sino más bien que nos vistamos, ¿no? De nuevos pensamientos, de nuevas actitudes según la persona de Jesucristo. El versículo 24 dice en la Reina Valera, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre, según Cristo Jesús, es un hombre, una mujer de justicia, un hombre, una mujer que vive en santidad, pero santidad no de forma, no externa solamente, sino de verdad, auténtica, desde el corazón. Otra versión dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Hermanos, tenemos que ponernos esa nueva naturaleza que Cristo nos ha dado en el momento que nos hemos entregado a Él. En el momento que nos hemos convertido, dice que su Espíritu Santo ha entrado a nosotros y ya somos nuevas criaturas. Tenemos una nueva naturaleza que Dios nos ha dado. No debemos doblarla y meter en el cajón. Tenemos que ponernos esa nueva naturaleza que es según Jesucristo. En otras palabras, no se trata de una simple imitación o representación de Cristo, ¿no? Hay que vestirnos de Cristo, el Dios encarnado que es enteramente justo, que es enteramente santo. Por eso Jesús vino a este mundo desde pequeño, desde un niño. Él pudo haber venido ya adulto o como un ángel, pero no. Él quiso venir como cualquiera de nosotros y desde pequeño dar muestras en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, en su vida adulta, de cómo es un hombre de Dios, de cómo es un hijo de Dios. Por lo tanto, los discípulos, durante esos más de 3 años que estuvieron cerca de él, fueron dándose cuenta que no era que Jesús por momentos, por ratos, representaba el papel de un buen hombre, sino que establemente, permanentemente, era un hombre diferente, un hombre renovado, porque estaba lleno del Espíritu de Dios. Notemos, hermanos, Dios nos está invitando a dejar la ropa vieja y vestirnos de la nueva. A los hermanos de Roma, Pablo también les escribió en su capítulo 12 y le dijo lo siguiente: les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada. No imiten las conductas ni costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Romanos 12, versículos 1 y 2. Noten que se usa el verbo transformar, se usa también el verbo cambiar. Tanto transformar como cambiar acá vienen del griego metamorfos. Esa palabra metamorfos es la que da pie a la palabra metamorfosis. Y usted y yo entendemos que metamorfosis es esa transformación total que experimentan ciertas especies. Por ejemplo, ¿no? La oruga, que se tiene que arrastrar por el piso, que lentamente se traslada, un día se encierra en un capullo y se transforma en una hermosa mariposa que vuela por los aires a donde quiere ir. Pues bien, el Señor está usando una ilustración semejante. Dice, ustedes antes se arrastraban en el mundo, en el fango del pecado, en la oscuridad de las tinieblas. Ahora, como hijos de Dios, deben volar, ¿no? Con las alas del Espíritu Santo que el Señor les ha dado para vivir en triunfo, para vivir en victoria. Algunos ejemplos de dejar la ropa vieja y vestirse en la nueva ropa están aquí en los versículos 25 en adelante.
Dice, por ejemplo, el 25, dejen de mentir y digan siempre la verdad. Verso 26, no se dejen controlar por el enojo, y que si es que se enojan, no dure todo el día, porque el enojo abre la puerta al diablo en nuestras vidas. ¿Usted quiere que el diablo entre en su vida? Enójese, ¿no? Y manténgase enojado todo el día o más de un día. Y va a ver cómo el diablo empieza a jugar con su vida, a hacer lo que quiere, porque le estamos dando cabida en su corazón. Versículo 28, no robar, sino más bien trabajar con dignidad. Y ese trabajo no solamente para enriquecernos o aprovecharlo nosotros, sino para ser generosos con los que menos tienen. Dice el 29, no ser grosero, no ser ofensivo al hablar. Dice que debemos usar nuestro hablar para edificar a la gente, para alentar a otros. El versículo 30 dice, no entristecer al Espíritu que nos trajo el Señor y que testificará por nosotros en el día final, ¿no? Cuando entristecemos al Espíritu Santo, cuando sabiendo lo que dice la palabra, sabiendo la voluntad de Dios, hacemos lo contrario. Y el Señor, que conoce las intenciones del corazón, sabe qué cosa hay aquí en nuestra mente y qué cosa hay aquí en nuestro corazón y en nuestra voluntad. Por lo tanto, que haya coincidencia entre lo que el Señor nos revela y lo que nosotros queremos hacer para su gloria y para su honra. Dice el 31, no dar cabida a la amargura, ni a la furia, ni al enojo, ni a palabras ásperas, ni a calumnias, ni a ningún tipo de mala conducta, ¿no? Al contrario, dice el versículo 32, seamos amables, seamos de buen corazón, seamos perdonadores, como Dios nos perdonó a nosotros. Hay que vaciar el ropero de la vieja vestimenta espiritual y renovarlo con la nueva ropa que Jesucristo nos ha dado en forma continua. No basta con haberlo hecho el día de nuestra conversión. Hay que hacerlo al día siguiente, a la semana siguiente, al mes siguiente, al año siguiente, continuamente. Necesitamos renovarnos. ¿Por qué? Porque todavía, acuérdese, hermano, hermana, estamos en este mundo y este mundo está contaminado por el pecado, ¿no? ¿No le ha ocurrido a usted que a veces después de haber estado un día en la calle, llega a casa y se pasa un paño blanco por el rostro y está totalmente lleno de hollín, lleno como si usted se hubiera embarrado la cara con tierra o con polvo? Bueno, usted no se dio cuenta, pero ese polvo, ¿no? Esa contaminación en el ambiente nos infecta, nos afecta, ¿no? Por lo tanto, continuamente tenemos que renovar la vestimenta espiritual que el Señor nos ha dado para que la antigua vestimenta no pretenda vestirnos a nosotros. Pero también, en segundo lugar, y el tiempo va corriendo rápido, Dios nos ha dado una vida que ilumina, y esa vida que ilumina es la que Dios ha preparado para todos sus hijos. No es algo que simplemente es para unos cuantos, ¿no? A veces hay la idea de que algunos cristianos pueden ser santos, algunos creyentes pueden tener una vida recta. A veces algún hermano o hermana viene y me dice, pastor, ore usted por eso, porque a usted el Señor sí le escucha. Hermano, ¿qué dice la palabra? Que todo lo que pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, el Padre lo oye, ¿no? Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos la idea que hay que tener una áurea especial, ¿no? Unas alitas que nos salen por la espalda para que Dios escuche nuestras oraciones o para ser estos santos o santas hombres de Dios. Y no es así, ¿no? Tenemos que más bien reconocer que el Señor nos ha amado y nos ama con un amor eterno, con un amor perfecto, como la de un padre a un hijo, y ha derramado ese amor en todos nosotros, sus hijos, por medio de Jesucristo. Esto nos lleva en el capítulo 5, versículo 1, a ver lo siguiente. Si somos hijos de Dios, debemos imitar a Cristo. Nosotros no irradiamos luz propia. Nosotros solamente podemos reflejar la luz de Cristo en nosotros. Por eso el Señor Jesús dijo a sus discípulos, separado de mí nada podéis hacer. No pueden tener un buen testimonio, no pueden hacer buenas obras, no pueden resistir al pecado. Necesitan de mí, ¿no? Porque soy yo la luz que ha venido al mundo. Y ustedes están para justamente poder reflejar esa luz que yo les doy a ustedes, mis hijos.
El versículo 2 dice, si somos hijos de Dios, debemos aprender del sacrificio de Cristo. ¿Sí? Acordémonos que el Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo y voluntariamente en la cruz. Y eso fue una ofrenda agradable para Dios. Él murió por nuestros pecados, sí, pero murió también para agradar a Dios, porque esa era la voluntad de Dios para Él. Y hermano, nosotros tenemos que aceptar que a veces Dios va a pedir de usted y de mí cosas que nos van a costar, que van a ser realmente un sacrificio, va a dolernos, va a reclamar un esfuerzo de nuestra parte, pero para el Señor es un olor fragante, ese esfuerzo, ese sacrificio hecho para gloria suya, para ofrendársela al Señor, queriendo hacer su buena voluntad. Nuestro amor a otros debe ir más allá de lo sentimental. A veces nosotros nos dejamos mover solo por nuestros sentimientos, pero amar con el amor de Dios es justamente amar como el Señor nos ama a usted y a mí. Y dice el Señor Jesucristo que siendo el Hijo de Dios, no vino para que lo sirvan, sino vino para servir. Vino para dar su vida en sacrificio por muchos. Y usted y yo tenemos que amar con espíritu de servicio, con espíritu de sacrificio, cuando es necesario. También en tercer lugar, vemos en el versículo 3, si somos hijos de Dios, somos parte del pueblo de Dios. Y si somos parte del pueblo de Dios, no debemos permitir que por nosotros entre ningún pecado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y hay pecados como los pecados sexuales, como las avaricias, o también cosas indecentes, que el Señor dice, no permitan que esto entre en mi iglesia. ¿Y cómo entra en la iglesia? No es que tienen pies, no es que tienen alas, entra por nosotros. Si nosotros nos dejamos contaminar por estos pecados del mundo, nosotros somos los que metemos el pecado a la iglesia del Señor. Ojo, hay una mala comprensión a veces de lo que es la disciplina en la iglesia, ¿no? La disciplina en la iglesia, que a veces nos toca administrar a los pastores, a algunos creyentes, es para su restauración, para que habiéndose salido del camino, vuelvan al camino, para que estando enfermos espiritualmente puedan sanar espiritualmente y tener una vida normal, sana. El problema radica cuando hay creyentes que han caído y no quieren ser restaurados, ¿no? No quieren recibir el consejo adecuado. Y es como el enfermo que llega a emergencia y los médicos hacen una junta médica y le dicen, este paciente está grave, necesita que hagamos esto en él, necesita estos chequeos y luego necesitamos internarlo 5 días por lo menos para otras pruebas y poder estabilizarlo. Y luego recién empezar el tratamiento. Y de repente el paciente dice, 5 días, no, yo tengo que trabajar, yo tengo que ver a mi mujer, tengo que ver a mis hijos, tengo que viajar, ¿no? Así que no, acórtenlo a 2 días solamente. Si eso ocurre, los médicos se van a reír o se van a enojar con ese paciente porque él no es el doctor, ¿no? Y a veces nosotros somos así. El Señor nos quiere restaurar a través del cuidado pastoral de la iglesia y nosotros queremos imponer nuestras reglas. Nosotros queremos decir, esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta. No estoy de acuerdo con esto. Cuidado, hermanos, ¿no? El Señor quiere nuestra sanidad y para eso necesitamos, como hijo de Dios, cuidarnos de no ser agentes que metamos el pecado al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Versículo 4 dice, si somos hijos de Dios, debemos ser agradecidos con el Señor y alabarle. No rebajemos nuestros labios con palabras obscenas, conversaciones tontas o chistes vulgares, ¿no? Si vamos a alabar a Dios, si vamos a bendecir a Dios, si vamos a adorar a Dios, si vamos a cantar a Dios, no usemos esos mismos labios para maldecir a otros o para decir palabras obscenas o hablar vulgaridades. El vocabulario grosero, el vocabulario vulgar no refleja la presencia del Espíritu Santo en uno que profesa ser creyente, que profesa ser hijo de Dios. Por algo el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque hay algunos que sí han pasado al frente, han hecho su profesión de fe, hasta de repente se han bautizado, pero legítimamente no han sido transformados por el Espíritu Santo. Y eso se refleja en su conducta, eso se refleja en su forma de hablar. Dice la Biblia, por sus frutos lo conoceréis. Y hay fruto de arrepentimiento, hay fruto de cambio,
Hay frutos de una nueva vestimenta, la vestimenta de Jesucristo. Y cuando no se la tiene, entonces hay razones para dudar de esa salvación. En quinto lugar, si somos hijos de Dios, no debemos tener relaciones sexuales prohibidas o indecentes, o no debemos estar insatisfechos con lo que tenemos. En otras palabras, estar siempre en avaricias. Esto pone en duda la legitimidad de un hijo o una hija de Dios. O también pone en duda si tendrá parte en el reino de los cielos. Estos son pecados, dice aquí, semejantes a la idolatría. Interesante, ¿no? Los pecados sexuales y la avaricia son pecados semejantes a la idolatría. Y recordemos a un personaje que está en la Biblia, que dice que por su avaricia, su delirio de grandeza, su deseo de poder, también se entregó a las pasiones del egoísmo, de la ambición, se rebeló contra Dios y de haber sido un ángel de luz, se convirtió en el diablo, en Satanás, en el príncipe de las tinieblas. Cuidado, hermanos, con la avaricia. La avaricia puede llevarnos a tomar lo ajeno, incluso aún aquello que pertenece a Dios. Por eso cuando un creyente se resiste a diezmar, se resiste a ofrendar al Señor, entonces uno tiene que examinar, no simplemente si tiene o no tiene dinero en el bolsillo, sino que si realmente es consciente de que su amor a Dios, su gratitud a Dios debe reflejarse también en dar al Señor lo que es de Dios y no que pertenece a nosotros. En tercer lugar, vamos a ver que una vida que ilumina es la que obedece a Dios. Una vida que ilumina es una vida que obedece a Dios. Capítulo 5, versículos 6 al 14. Empecemos aquí por el final, versículo 14. Este versículo 14, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. En otra versión dice, y Cristo te alumbrará. Yo les pregunto, ¿nunca les ha pasado que al estar a oscuras o con muy poca luz se han empezado a adormecer y de repente les ha dado sueño y terminan apagados? Yo confieso que a mí me ha pasado eso. A veces mi esposa me dice, vamos al cine y a ti te da sueño. Bueno, la oscuridad a veces me da sueño y también cuando la película es un poco aburrida, ¿no? Bueno, a veces ocurre así en nuestra vida espiritual. Una vida iluminada, una vida alumbrada por el Señor, se va a reflejar en la obediencia a Dios, en la obediencia a su palabra, porque la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios nos ilumina, ¿no? Para ir en el sendero correcto. En cambio, una vida ensombrecida por el pecado. Y a veces usted y yo coqueteamos con el mundo, ¿no? Y terminamos apagados, terminamos dejando de reflejar la luz de Cristo que el Señor nos ha dado con el costo de su muerte en la cruz del Calvario. Una vida iluminada brilla por obedecer a Dios. Y una vida que obedece a Dios se caracteriza por estas razones que están aquí. Versículo 6, por no dejarse engañar por quienes quieren justificar su pecado de desobediencia, ¿no? Siempre vamos a encontrar personas que se justifican diciendo, sí, yo sé que no hice lo correcto, pero es que yo tenía tal y cual cosa. Sí, es verdad, yo no di mi diezmo, pero es que yo tengo tales necesidades. Sí, es verdad que esto le mentí a mi esposa, pero es que usted no sabe el carácter y el humor que tiene ella. No nos dejemos engañar. Cuidado. No justifiquemos. No nos dejemos engañar por quienes justifican su pecado de desobediencia a Dios. El versículo 7 dice también que una vida de obediencia a Dios se caracteriza por no tener comunión con los que viven en desobediencia. No dice la Biblia solamente que no desobedezcamos nosotros. Dice el Señor que no tengamos comunión, que no tenemos cercanía ni intimidad con aquellos que viven en desobediencia, ¿no? Nosotros conocemos un refrán que las malas costumbres, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y eso es totalmente bíblico, ¿no? Si uno anda entre pecadores, ese pecado nos va a salpicar, ¿no? Nos va a salpicar, ¿no? Y tenemos que cuidarnos de no tener comunión, de no tener
un compañero. A veces hay creyentes que son muy arriesgados, ¿no? No vienen a la iglesia con frecuencia, no asisten a un Grammy, no tienen mucha comunión con hermanos, pero tienen comunión con gente del mundo. Y hermanos, si usted y yo hemos estado en esa actitud, debemos corregirla, ¿no? Porque el Señor para eso nos ha dado una iglesia, para eso ha dejado al cuerpo de Cristo en este mundo todavía, para que podamos tener el aliento los unos de los otros y cuidarnos en oración los unos por los otros. Qué bonito es ver una mañana de oración que los pastores estamos ahí con ustedes y ver que los hermanos presentan su motivo de oración a veces en el Facebook y otro hermano dice, sí, hermana, estoy orando por eso, que Dios te bendiga. O dicen amén, ¿no? Que así sea. Eso habla del respaldo que necesitamos darnos los unos a los otros. Dice también el versículo 8 y versículo 9, que los que brillan por obedecer a Dios se caracterizan por vivir en la luz del Señor, que produce bondad, que produce justicia y que produce verdad. Bondad, justicia y verdad. La bondad es lo contrario a la malicia. Está en el capítulo 4, versículo 31. Y significa esa benevolencia que se manifiesta en la práctica. No simplemente en lo interior, sino que en forma práctica uno es bondadoso, uno es benevolente con el necesitado, con el prójimo, con el hermano. También se manifiesta en la justicia, que tiene que ver con integridad, con rectitud moral, ¿no? No de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Si hay rectitud de corazón, habrá rectitud en nuestros labios, habrá rectitud en nuestros actos. También habla de que vivir en la luz produce verdad. Y la verdad contrasta con la oscuridad, porque en vez de ser engañosa e hipócrita, la persona muestra sinceridad e integridad delante de Dios y delante de los hombres. El versículo 10 dice también que el que es obediente sabe lo que agrada a Dios para obedecerle por amor y no por temor al castigo, ¿no? Si nosotros queremos agradar a Dios, vamos a obedecerle porque le amamos. Y el que ama a Dios tiene que demostrarlo guardando sus mandamientos, dice la Escritura. Versículo 11 hasta el versículo 14. No participemos ni nos hagamos cómplices de quienes actúan mal y en pecados vergonzosos. Tarde o temprano, estos saldrán a la luz. Podemos caer de indiferencia a veces al no denunciar el pecado, haciéndonos de la vista gorda. Y queridos hermanos, usted y yo estamos puestos en este mundo no para ser cómplice del pecado, sino para denunciar el pecado. Si tú, hermano, hermana, ves algo en mí que no está bien, atrévete a venir y decirme, Pastor Gustavo, esto que le he escuchado decir, esto que le he visto hacer, no está bien, ¿no? Y se lo digo de parte del Señor. Puede ser que yo me enoje, puede ser que no me guste, puede ser que le quite el habla, pero eso no es su responsabilidad. Su responsabilidad es llamarme la atención con amor, ¿no? Porque la palabra de Dios dice, si amamos al hermano, también alentémosle, exhortémosle, corrijámosle. Y eso es lo que el Señor hace con usted y conmigo. Y también tenemos que hacerlo entre nosotros. No seamos, no hagamos del silencio una complicidad, ¿no? Si hay un hermano que está resbalando, no esperemos que se caiga. Ayudémoslo a levantarse, ayudémoslo a detenerse en su caída en picada antes que sea demasiado tarde. Pero vamos al cuarto tema. Y este cuarto punto. Y es que una vida que ilumina se refleja dentro del hogar, ¿no? Capítulo 5, versículo 21, hasta el capítulo 6, versículo 4. De esto hemos hablado en varias ocasiones aquí en la iglesia. Sin embargo, vale destacar la importancia que hace acá el apóstol Pablo del mutuo sometimiento, versículo 21. Someteos los unos a los otros. Dentro de la sociedad romana, difícilmente se sometían unos a otros, y menos todavía si la otra persona era de un rango inferior socialmente hablando.
En tiempo del apóstol Pablo era normal en las familias que las esposas, los hijos y aún los esclavos debían someterse al hombre como el jefe del hogar. Pablo enseñó que la igualdad de los creyentes en Cristo era más importante que las distinciones de nacionalidad, de sexo o de estatus social. Pero al mismo tiempo, él no pretendió desarmar las reglas que ya existían en la sociedad. Más bien instruyó a los creyentes a que no fueran de tropiezo para la extensión del evangelio. Él buscó equilibrar las reglas para defender la dignidad del individuo como creación de Dios y nos dejó valiosísimas enseñanzas. Vamos a ver alguna de ellas. A los esposos, dice a los esposos, o las esposas, perdón, instruyó que se someta cada una a su propio marido, así como al Señor. Ahora, ojo, deténgase aquí a leer con cuidado. Dice, sométase cada una a su propio marido. No dice, sométase la mujer al hombre, ¿no? Porque hay algunos que dicen, las mujeres sujétense a los hombres. No, eso no dice la Biblia, eso es una enseñanza machista del mundo, ¿no? La Biblia dice, cada esposa sométase o sujétese a su propio esposo, ¿no? Yo no voy a dejar que mi esposa Marlene se sujete a mi vecino, ¿no? Decir, oye, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Le hace más caso a él que a mí? Sería absurdo, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice, cada esposa casada sujétese a su esposo, ¿no? Así como al Señor. Si usted quiere reflejar su sujeción al Señor y es casada, muestre esa sujeción al Señor sujetándose a su esposo. Ay, pero mi esposo no es creyente, pastor. La Biblia no dice si es creyente o no es creyente. Al contrario, dice, si tu esposo no es creyente, igualmente queda con ella, queda con él, porque quizás lo ganes para Cristo, mostrando tu testimonio, mostrando también tu sujeción. Algunos ejemplos de esta sujeción. Una es aceptar el liderazgo del esposo como jefe del hogar, ¿no? Yo he escuchado a veces a algunas mujeres decir, yo tengo que hacer esto porque mi esposo no sabe, mi esposo no toma iniciativa, mi esposo es un quedado. No, si usted ha decidido casarse, entonces ese hombre que tiene a su lado, Dios lo ha puesto como cabeza del hogar, como jefe del hogar. Y usted tiene que ayudarle, estimularle a que asuma responsabilidades como el jefe del hogar. Otro ejemplo de sujetarse al esposo es no hacer cosas independientes a sus espaldas con la excusa de que usted tiene buenas intenciones. Cuidado, ¿no? Las buenas intenciones no justifican las malas acciones. Y una mala acción es hacer cosas a espalda del esposo, como también que el esposo haga cosas a espalda del esposo, ¿no? Y otra manera de sujeción es no desautorizar al esposo ante los hijos. Esto aquí en nuestro país es algo típico, ¿no? El padre le está respondiendo al hijo, le dice, no vas a salir, ¿no? Y la mamá le hace señas. Espera, ¿no? Y cuando no está el esposo, hijito, anda, pero regresas temprano porque tu papá se va a molestar. Lo pone como ogro todavía, ¿no? Cuidado, no desautoricemos al esposo, no desautoricemos al papá. Pero a los esposos también, dice aquí el apóstol Pablo, que les instruye que cada uno debe amar a su propia esposa tal como lo hizo Cristo con su iglesia. Otra vez, lea bien, debe amar a su propia esposa, ¿no? No que yo amo a todas, ¿no? Ame a su propia esposa tal como Cristo lo hizo con su iglesia. Versículos 25 al 28 del capítulo 5. Ejemplos de estos hay muchos, pero una de ellas es entregarse y sacrificarse por su esposa, ¿no? Porque Cristo se entregó y se sacrificó por su iglesia. Y también el esposo que realmente ama a la esposa va a tener un espíritu de entrega, un espíritu de sacrificio por ella. Es decir, siempre estará dispuesto a ir una segunda milla, ¿no? Por la esposa, para protegerla, para mostrarle su amor. También siendo amables y no toscos, tratando a la esposa, dice la Biblia, como una frágil copa de cristal, ¿no? Una copa de cristal, a veces un golpe aparentemente insignificante se rompe, se raja. Y entonces los hombres
No podemos tratar a la esposa como tratamos a nuestros amigos en el trabajo o a nuestros parientes masculinos. Tenemos que acordarnos que es un vaso frágil. Y también demostrando gratitud por su compañerismo y su colaboración idónea, ¿no? Hay muchos esposos que ya no dan gracias porque la esposa le pone la comida en la mesa, que ya no da gracias por que la casa está limpia o está arreglada, que no da gracias porque ella misma se arregla para usted, ¿no? Es verdad que a veces nos salen con los ruleros, ¿no? Pero cuando se arregle su esposa, felicítela, dele un beso, dile, mamita, estás hermosa, ¿no? Tú llena mis ojos y va a ver cómo esa esposa va a estar feliz y vas a arreglar más seguido también, ¿no? Sea amable, no tosco, trátela como vaso frágil y demuéstrele gratitud por su compañerismo y su colaboración. Pero también para ambos, tanto esposo como esposa, dice allí el versículo 31 al 33, hay que dejar padre y madre para poder vivir unidos como una sola carne, ¿no? Y este es uno de los versículos antiguos que está en el Génesis, inclusive, de dejar padre y madre. Eso tiene que ver con dejar los hábitos, dejar la independencia propias de la soltería, ¿no? Realmente el casado tiene que olvidarse, renunciar a algunos hábitos, a algunas costumbres, a algunas amistades inclusive de la soltería que no edifican y que no ayudan para la vida matrimonial, ¿no? Eso incluye al esposo como incluye a la esposa para crear juntos nuevos hábitos que fortalecen su relación, que les unen más en lugar de separarlos. Eso es decir, bueno, ¿hoy qué día es? Hoy es jueves, así, hoy día me toca ir con mis amigas, ¿no? Así que tú te quedas acá. O no, hoy es sábado y tengo mi pichanguita, ¿no? Y se va a las 8 de la mañana a jugar su pichanguita y no llega hasta las 8 o 9 de la noche. ¿Qué? ¿Está jugando fútbol 12 horas? Ni que fuese Batman, ¿no? Pero es así. A veces nosotros buscamos hacer cosas por separado y no hacemos cosas juntos. Hay que dejar algunos hábitos de la soltería para poder construir hábitos de matrimonio que fortalecen la relación. Y también Pablo se dirige a los hijos. Dice, obedezcan a los padres porque ustedes pertenecen al Señor. Si usted es un hijo de Dios y todavía está en la casa de sus padres, debe mostrar sujeción, debe mostrar obediencia a sus padres. Debe mostrar también honra a los padres si es que quieren que Dios los bendiga en esta vida, porque dice que es el mandamiento que tiene promesa de largura de días, de bendición de Dios en esta vida. No recién en el cielo, sino que desde ahora. Y cuando alguien, por mucho que trabaja, por mucho que se esfuerza, a veces no prospera, uno no tiene que simplemente ver el presente, tiene que ver el pasado. ¿Fue un hijo, fue una hija que honró a sus padres? ¿O de repente lo deshonró y ahora está la cosecha de esa deshonra? Si es que usted descubre eso, o lo descubrimos en nosotros, enmendámonos. Pidamos perdón a nuestros padres, honrémosles en los años que todavía están con nosotros. A ver si Dios perdona nuestro pecado y también restaura nuestra vida y nuestra relación. Aquí también se dirige a los padres. Y a los padres dice, no enojen a los hijos, sino edúquenlos y fórmenlos en el Señor. Versículo 4 del capítulo 6. Otra versión dice, no hay que exasperar a los hijos. No hay que provocar a ira a los hijos. Y a veces provocamos a ira a los hijos cuando nos contradecimos, cuando prometemos y no cumplimos, cuando no estamos presentes en los momentos importantes de la vida de nuestros hijos. Yo reconozco muchas veces que yo he escogido trabajar, he escogido estar en la iglesia antes que estar en una actuación de mis hijos, antes que estar en el día de la entrega de su certificado que le costó tanto obtenerlo. No saben cuánto me arrepiento. Ya no puedo llorar sobre leche derramada, pero ahora que son adultos, que ya están casados, los puedo amar, los puedo cuidar, puedo tratar de compensar en algo esa ausencia que a veces tuve cuando eran niños. Y usted, si es de mi edad o mayor que yo, puede hacer lo mismo. Y si ustedes son jóvenes todavía, cuiden a sus hijos. Cuiden a sus hijos, como dice la palabra, encamínalos en la ruta del Señor para que aun cuando sean viejos no se aparten de Él. En todo el mundo se necesitan matrimonios, se necesitan familias que iluminen. Que la suya y la mía sea uno de estos matrimonios, sea una de esas familias. Tengo que terminar. Y el quinto punto es
Una vida que ilumina se refleja fuera de casa. No solamente dentro del hogar, sino también fuera de casa. Capítulo 5, versículos 15 al 20 y capítulo 6, del 5 al 9. Voy rapidito. Pablo también tenía preocupación por cómo debía ser el comportamiento o la vida de los hijos de luz fuera del hogar. Dice el versículo 15, tengan cuidado cómo viven. El Señor dice, ten cuidado, no viva de cualquier manera, ten cuidado de cómo vives. Debemos vivir pensando bien lo que hacemos y no vivir alocadamente, dice el versículo 15, la segunda parte. En otras palabras, no vivan como necios, sino como sabios, dice ahí el apóstol Pablo. Cuando uno vive a la loca, uno está viviendo como un necio. Ser sabio es pensar antes lo que voy a decir, pensar antes lo que voy a hacer y detenerme si es que no tengo claridad de lo que estoy haciendo, si es correcto o no, y buscar lo mejor. Debemos aprovechar también bien cada oportunidad para hacer el bien, dice el versículo 16. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos tiempos malos. Y qué tiempo más malo que lo que estamos viviendo este año, ¿no es cierto? Pero aún en medio de eso, saquemos provecho. Estamos obligados a estar más tiempo en casa. ¿Cómo estoy invirtiendo para fortalecer mi matrimonio, para fortalecer mi familia? ¿Cómo estoy invirtiendo ese tiempo para mostrar mi cariño, mi afecto, para con familiares o con personas que hace tiempo no veo o que nunca o casi nunca les he hablado del Señor? Sepamos redimir ese tiempo, hermanos, en cosas productivas y buenas que honren al Señor. Tratemos de averiguar qué quiere Dios que hagamos sin actuar tontamente, alocadamente. El versículo 17 dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan, ¿no? ¿Y cómo procuramos entender lo que el Señor quiere que hagamos? Pues busquemos la palabra. Este año que estamos leyendo varios libros de la Biblia, haciendo devocionales diarios, preguntándonos qué me dice de Dios, qué me dice de mí mismo, qué me dice que haga o cambie en mi vida. Entonces estoy buscando justamente entender lo que el Señor quiere que yo haga. Y no hay que descuidar eso. En cuarto lugar, no debemos ingerir nada que nos haga perder el control. Licor, drogas, cualquier tipo de estupefaciente va a adormecernos, va a hacernos perder el control, dice el versículo 18. Al contrario, en lugar de eso, dice este mismo texto, llenémonos del Espíritu Santo de Dios constantemente, en todo tiempo. Ahí en el original griego dice, llénense y sigan llenándose del Espíritu Santo. No basta con una experiencia mística, no basta con un retiro espiritual, no basta con una campaña de consagración. Cada día, cada semana, cada tiempo debemos buscar al Señor con profundidad, con entrega. Y quizás hacer la oración del salmista cuando dice, examíname, oh Dios, y mira, ayúdame a mirar si hay dentro de mí camino de perversidad para guiarme por el camino eterno. Que el Señor nos ayude justamente a poder estar limpios delante de Él, al día con Él. También dice el versículo 19, reunámonos y cantemos alabanzas al Señor, ¿no? Ahora que no podemos congregarnos presencialmente, nos extrañamos, pero cuando volvamos a ello, no descuidemos el congregarnos. Ahora que tenemos la posibilidad de poder vernos, aunque sea a través de unas plataformas virtuales, no lo tomemos a menos, ¿no? Si es el tiempo del culto, tomes ahora para el culto, ¿no? Deje otras tareas que puede hacer en otro momento y congréguese, aunque sea por medio de el Facebook, por medio de el Zoom, para poder tener comunión los unos con los otros y alabar juntos al Señor, porque dice la palabra, donde dos se pusiesen de acuerdo en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y muchas veces nosotros queremos ser cristianos solitarios, ¿no? No, el Señor nos llamaba a la comunión, nos llamaba al compañerismo, no a estar escondido detrás de una pantalla toda la vida, sino poder bendecir al Señor. Versículo 20, demos siempre gracias por todo al Padre en el nombre del Señor Jesús, ¿no? Dad gracias en todo, dice la palabra del Señor. Hermanos, si las cosas nos sonríen, demos gracias a Dios. Si las cosas se ponen un poco difíciles, demos gracias a Dios porque Dios está formando en nosotros el fruto de su Espíritu Santo. Y si estamos aún
en tiempos muy duros, demos gracias al Señor que no estamos solos, que el Señor está puliéndonos, está permitiendo ser como el oro sometido al fuego para salir más brillantes, para salir más puros, para botar toda impureza que en nuestra vida. Agarrémonos de Dios en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de la angustia. Trabajemos con sujeción, trabajemos con respeto sincero y de buena gana, con alegría y con entusiasmo a nuestros jefes, como si lo hiciéramos para el Señor, no para nosotros mismos, o no solamente por la plata, ¿no? Tenemos que honrar también a aquellos agentes de Dios que nos dan trabajo para llevar el pan a la mesa de nuestras casas, ¿no? Y también dice, en noveno lugar, estemos seguros que el Señor nos premiará por lo bueno que hayamos hecho. Versículo 8. Dios premia a aquellos que hacen lo correcto, que hacen lo justo. Así que tenemos derecho a esperar bendición de Dios cuando sabemos que estamos a conciencia haciendo las cosas bien para el Señor. Finalmente, número 10. Y si somos los jefes, nosotros tratemos a los subalternos con respeto, sin amenazas, porque todos pertenecemos al mismo Dios, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, allá en el cielo. Y Él no tiene favoritos, dice el versículo 9. Gloria a su nombre. El Señor no hace acepción de personas. Así que delante de Dios no soy jefe, no soy empleado, no soy superior, no soy inferior. Somos hermanos en Cristo y tenemos que cuidarnos. Y si no somos hermanos en Cristo, somos criaturas creadas por el mismo Dios, y Dios anhela que todos lleguemos al arrepentimiento y a la salvación. Debo terminar. Leí hace mucho tiempo que uno puede ver una vela encendida en medio de la oscuridad, aun cuando uno esté a 1,5 kilómetros de distancia, ¿no? Más exactamente a 1,600 metros, decía el artículo que leí, ¿no? En medio de la oscuridad uno puede ver una sola vela a 1,600 metros de distancia. Yo les pregunto, hermanos, ¿se imaginan cómo podríamos iluminar el mundo? No solo con proclamar el evangelio de nuestro Señor, sino viviéndolo como Él lo vivía. Vistámonos de Cristo Jesús. Brillemos para Él, para bendición del mundo entero, porque la bendición para usted y para mí está asegurada. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Un pasaje bíblico que no es difícil de entender, a pesar de ser tan profundo, tan lleno de consejos. Está tan claro, Señor, que ya no es cuestión de ser un sabiondo para entender. Es cuestión de tener voluntad, humildad, rendición a ti, para que tu Espíritu Santo ponga en nosotros así el querer como el hacer, tu buena voluntad. Y nosotros queremos ser hijos de luz. Nosotros queremos realmente ser hijos que iluminamos este mundo con la persona de Cristo en nuestras vidas, con el mensaje de tu palabra en nuestros labios y también reflejado en nuestros actos. Y realmente como esta figura que acabamos de ver, poder iluminar el mundo entero como luces del mundo, como sal de la tierra, Señor. Gracias por este honor que nos has dado de reflejar a Jesucristo. Que no empañemos nuestra vida, no dejando reflejar esa luz que Cristo quiere que el mundo vea a través nuestro. Ayúdanos a través de ellos salvar a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a nuestras amistades, a nuestro círculo de trabajo. Ayúdanos también a edificarnos los unos a los otros y estimularnos al amor y las buenas obras como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y mientras estamos orando, yo quiero dirigirme a usted, amigo, amiga, que también nos está escuchando esta mañana. Si usted se da cuenta que su vida es una vida apagada, que no es ni siquiera una vela encendida, ni siquiera una mecha humeante, sino que está usted totalmente apagado, es porque Cristo Jesús todavía no ha venido a su vida. Y no porque Él no quiera, sino porque usted no le ha permitido venir a su vida, porque cada vez que ha querido, usted lo ha rechazado o lo ha dejado para otra oportunidad. Deje de dejar para mañana lo que tiene que hacer hoy, lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo atrás. Reciba a Cristo en su corazón, allí en su casa. Haga esta oración de entrega, pero hágala sinceramente a Dios.
Dígale, Señor Jesús, me doy cuenta que mi vida está en tinieblas. Ya perdí la cuenta de tantos pecados y errores que he cometido. Y sé que la única esperanza que tengo es entregarme a ti y aceptarte como mi Salvador personal. Perdóname, Señor, mis pecados. Ábreme el entendimiento para entender lo que tu palabra me enseña. Y pon tu Espíritu Santo en mí para empezar una vida de luz, una vida que ilumina de ahora en adelante. Gracias por escucharme, Señor. Gracias por darme esta oportunidad. No la quiero desaprovechar. Acepto a Cristo como mi Salvador en este día. Amén. Amén. Dios le bendiga, amigo, amiga, y si usted hizo esta oración, al final del programa, escriba a la dirección que va a aparecer en pantalla o también vea el número celular y puede también contactarse con nosotros. No se olviden, padre de familia, que sus niños a las 11 de la mañana tienen su programa también especial para sus niños. Que Dios le bendiga y que tengan una feliz semana.